El origen del libro de los Salmos. Una historia viva de oración y alabanza. Desde las arenas doradas del antiguo Israel, hasta las catedrales resonantes de nuestros días, hay una melodía que no ha dejado de escucharse. Es la voz del alma humana, clamando, cantando, suplicando y agradeciendo. Esa voz habita en el libro de los Salmos. Pero, ¿dónde nació este libro? ¿Quién le dio forma? ¿Y por qué, miles de años después, sigue tocando los corazones como si fuera escrito hoy? Para descubrirlo, viajemos a través del tiempo. Un pueblo, una voz, un clamor. El libro de los Salmos, también llamado Teilim en hebreo, que significa literalmente alabanzas. Es una colección de 150 composiciones poéticas, muchas de ellas convertidas en cantos. Estas piezas fueron escritas en diferentes épocas de la historia del pueblo de Israel, en momentos de paz, de guerra, de exilio, de arrepentimiento, de victoria y de esperanza. Los salmos no fueron escritos por una sola persona, ni en una sola generación. Son, más bien, el diario espiritual de un pueblo que hablaba con su Dios en toda circunstancia. A través de sus versículos, podemos escuchar al guerrero cansado, al pastor que contempla el cielo estrellado, al rey perseguido que llora en la cueva, al pecador que implora misericordia, al levita que canta en el templo. David, el corazón que cantaba a Dios. Aunque hubo muchos autores, el personaje central es el rey David. Se le atribuyen 73 salmos, algunos estudiosos sugieren más, y no es casualidad. David fue el poeta guerrero por excelencia. Desde joven, mientras cuidaba las ovejas de su padre en Belén, ya componía canciones al Señor. Con su arpa, apaciguaba al rey Saúl, y con su alma, escribió versos que hasta hoy estremecen. David no escribió como un teólogo distante. Escribió como alguien que vivió cada lágrima y cada gozo. En sus salmos encontramos confesiones desgarradoras, como en el Salmo 51, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pero también himnos de victoria como el Salmo 18, que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Otros poetas del alma. Aparte de David, encontramos otros autores, como Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, a quien se le atribuye el Salmo 90, Emán, Etán, y varios salmos anónimos. Cada uno con su estilo, con su época, con su herida y su canto. Por ejemplo, los hijos de Coré, levitas encargados de la música en el templo, nos regalaron salmos como el 42. Dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Palabras que siguen teniendo eco en cada alma sedienta de espiritualidad. De papiro a eternidad, como llegó a nosotros. Los salmos fueron recopilados y ordenados a lo largo de siglos. En la tradición judía, ya eran utilizados como oraciones diarias y en el culto del Templo de Jerusalén. Con la destrucción del templo y el exilio, los salmos se convirtieron en el templo portátil del alma, donde no había altar,
Los versos eran incienso, donde no había sacerdote, el llanto del salmo era suficiente. En el cristianismo primitivo, los salmos adquirieron una nueva vida. Fueron citados por Jesús, por los apóstoles y por los primeros cristianos como parte de su fe. El Salmo 22, por ejemplo, es citado por Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 110 es utilizado para hablar del Mesías. Muchos consideran que los salmos son una profecía velada de Cristo. La importancia de los salmos hoy. ¿Y por qué, tantos siglos después, seguimos volviendo a ellos? Porque son intemporales. Porque hablan el lenguaje del alma. Porque nos recuerdan que es humano dudar, llorar, temer, pero también esperar, confiar y alabar. Nos enseñan que hablar con Dios no es recitar palabras vacías, sino abrir el corazón sin filtros. En los salmos encontramos la psicología de la fe. No esconden la ansiedad, el enojo, la frustración. La exponen ante Dios, y al hacerlo, nos enseñan a sanar. Nos recuerdan que no estamos solos, que otros antes que nosotros también caminaron por valles de sombra, y salieron cantando. Curiosidades y datos asombrosos. El salmo más largo de la Biblia es el 119, con 176 versículos. Es un canto extenso sobre el amor por la palabra de Dios. El salmo más corto es el 117, con solo 2 versículos, pero clama a todas las naciones a alabar al Señor. El Salmo 23 es probablemente el más conocido. El Señor es mi pastor. Es recitado en funerales, hospitales, hogares y campos de batalla. En la liturgia cristiana, los salmos se rezan todos los días en la liturgia de las horas. Monjes, religiosas y sacerdotes repiten estas mismas palabras desde hace siglos. Los salmos son la sanación para el corazón de hoy. En un mundo acelerado, fragmentado y muchas veces herido, los salmos siguen siendo ese refugio donde el alma encuentra reposo. Quien los reza se une a siglos de creyentes que, en momentos de miedo, esperanza o gratitud, elevaron sus voces en la misma dirección. No es raro que personas que nunca antes oraron, encuentren en un salmo la llave para abrir su diálogo con Dios. No exige fórmulas complicadas. Solo pide un corazón dispuesto. Cuando alguien repite, "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?", no solo está citando una antigua escritura. Está afirmando una verdad eterna que lo transforma. Los salmos nos enseñan que orar no es huir de la realidad, sino interpretarla desde los ojos de la fe. Que la tristeza tiene espacio en la oración. Que la duda no es pecado si nos lleva de vuelta a Dios. Que el gozo no es completo hasta que se convierte en alabanza. Hay salmos para cada momento. ¿Sientes angustia? El Salmo 34 dice: clamaron, y Jehová los oyó, y los libró de todas sus angustias. ¿Necesitas guía? El Salmo 25 suplica: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Deseas paz? El Salmo 4 concluye:
En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cada salmo es como una medicina diferente para el alma. Y todos están disponibles, sin receta, sin costo, con una sola condición: abrir el corazón. Los salmos y la eternidad del amor divino. En última instancia, los salmos no son solo palabras. Son respuestas del alma al amor eterno de Dios. Son cartas que van del corazón humano al corazón divino. Son faros en la tormenta, agua en el desierto, sombra en el calor, canto en la madrugada. Hoy, tú también puedes ser parte de esta historia milenaria. Basta con abrir la Biblia, leer un versículo, cerrar los ojos, y dejar que el eco del Espíritu Santo transforme cada palabra en oración viva. El libro de los Salmos sigue escribiéndose en cada alma que se atreve a cantar, incluso con lágrimas. Porque mientras haya alguien que necesite consuelo, dirección, o un motivo para alabar, habrá un salmo esperando ser leído. Cada versículo nos entrena en la vida espiritual. Nos enseña a confiar cuando todo parece perdido, a alabar cuando hay alegría, y a pedir perdón con humildad. Nos recuerda que Dios no busca discursos perfectos, sino corazones sinceros. Los salmos nos dan lenguaje para el alma. ¿Cómo expresar el miedo? El Salmo 56 dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cómo manifestar gratitud? El Salmo 103 exclama: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Los salmos son un cántico que nunca termina. Hoy más que nunca, el mundo necesita esa voz. En las casas, en los hospitales, en las cárceles, en los desiertos del alma. Necesitamos volver a cantar, aún en medio del dolor. Necesitamos recordar que, aunque pasemos por el valle de sombra, el pastor está con nosotros. Y cada vez que abras un salmo, no solo estarás leyendo una antigua poesía. Estarás abriendo una puerta al corazón de Dios. Estarás dejando que tu alma se eleve en el mismo cántico que millones han entonado antes que tú. Porque los salmos no envejecen. Porque son eternamente nuevos en cada boca sincera. ¿Y tú? ¿Qué salmo necesitas hoy?